Los navenautas. Hoy, por los navenautas. Leyendas del metro. Bueno, hoy tenemos un programa súper padre, la verdad. Se trata de una cosa que se nos ocurrió apenas, que es leyendas del metro. Y es como si dijéramos, oye, ¿qué programa vamos a hacer? ¿Cuáles ideas vienen? Y de repente salió esta de leyendas del metro y dijimos, bueno, pero ¿cuántas vamos a poder encontrar? Bueno, hemos encontrado tanto material, yo creo que para 4 o 5 programas. Hay historias de miedo, hay historias de cosas chuscas, hay historias de cosas inexplicables. Bueno, Lalo, ¿estás mejor? creo que ya me escuchan bien. Sí, ¿Ya no reboto? sí rebotas, rebota. pero esa parte. A ver, es que ya no A nuestros amigos que siguen con nosotros hoy, la verdad es que sí va a ser... Bueno, no sé si estén riendo, botados de la risa. Ojalá que sí, porque finalmente es el chiste de este programa. Pues mira, Lalo, primero que nada, sobre todo empezamos con la Ciudad de México. La Ciudad de México, por supuesto, es un sistema de metros o trenes subterráneos, principalmente, que tiene más de 50 años. 195 estaciones en 12 líneas y transporta diariamente alrededor de 4 millones de viajes. No son 4 millones de personas, porque las personas pueden ir y venir y algunas hacen hasta 7 viajes diarios, pero son 4 millones de viajes diarios. Entonces, básicamente casi todas las estaciones, los trenes, sobre todo porque entran en estos mundos subterráneos. Y en México tenemos esta cultura de cuando entramos en un mundo subterráneo, estamos entrando al mundo al submundo de los seres y los espíritus. Y cada vez que entramos en uno de estos túneles, por supuesto, cada una de las estaciones, el último vagón casi siempre tiene una leyenda propia. Mira, una de ellas, la primera, es la leyenda de Pino Suárez, una de las estaciones más pobladas o más concurridas del sistema de metros, en la que se habla de que hubo muchos indígenas sacrificados. Estos indígenas fueron sacrificados porque trataban de mantener y se escondían en cuevas y cavernas que había ahí para tratar de mantener sus antiguos ritos. Entonces se dice que los monjes los mataron. Hay otros que dicen que se pueden ver monjes dentro de la estación y que hay procesiones de religiosos. Y esto corresponde un poco que durante las excavaciones fueron descubiertos sistemas de túneles ahí. ¿Qué te parece, Lalo? Pues bien, fíjate que te voy a decir, además en el metro tiene tanta historia y como sabemos, está hecho bajo una ciudad, que es una ciudad, pues claro que centenaria desde antes de que llegaran los españoles aquí, y se sorprendería la gente la cantidad de ruinas arqueológicas que hay en las estaciones del metro, ¿no? Hay muchas estaciones del metro, no sabré cuántas, pero hay muchas que tienen unas partes protegidas con vidrios que son zonas arqueológicas, ¿no? Incluso, fíjate que ahorita que tomaste ese tema, a mí me gustaría platicarles del cráneo del Metro Valderas, no sé si lo conoces. Buenísimo, cuéntanos. Fíjate que el cráneo del Metro Valderas se dio en 1968 cuando fue la construcción, y fíjate que se encontró un cráneo. Obviamente el procedimiento cuando encuentras restos humanos se llama al Ministerio Público aquí en México, o lo que es la parte de la policía, y empiezan, investigan. Cuando lo vieron se dieron cuenta luego que era muy antiguo y tiene 11,000 años, fíjate, es un cráneo que tiene 11,000 años. Obviamente vino el Instituto Nacional de Antropología e Historia y lo tiene a resguardo. Y el gobierno actual dijo, ese cráneo es de otros gobiernos. Eso es lo que dijo. Increíble. El hombre de Valderas. El hombre del Metro Valderas. Así es. Oye, Huicho, tengo otras llamadas. ¿Me permites decirlas? Tomás Prat dice, fíjate, el metro de la Ciudad de México fue propuesto para el presidente Gustavo Díaz Ordaz para que tuvieran otro plus en las Olimpiadas. Fíjate que así es. Justamente Díaz Ordaz lo inaugura
y sí fue para las Olimpiadas. No fue el primero en el continente, en el Latinoamérica, el primero en tenerlo fue Argentina a principios de los años 1912. Muchas gracias, Tomás, por tu llamada. Dice Sara Guzmán, yo soy maestra y sí me ha tocado escuchar sonidos extraños. Gracias, Sara. Muchas gracias, profesora. Ulises Arteaga dice, también la estación que tiene un logo de un mamut fue porque las excavaciones ahí lo encontraron. Sí, es el Metro Talismán aquí en la Ciudad de México. Y fíjate que algo interesante, nada más encontraron uno. Este que está en el Metro Talismán que encontraron fue el más completo que se ha encontrado dentro de la Ciudad de México, pero encontraron restos de muchos de otros mamuts, ¿cómo ves? Súper bien. A ver, Gucho, ¿qué otra cosa me traes? Que en la línea 3 se habla de una rata gigante. Se dice que en esta línea del metro que va de Indio Verde desde la universidad, muchas personas juran haber visto sobre las vías del tren una rata gigantesca. Esta rata es de un tamaño tan grande que las personas piensan que es el mismísimo hombre topo. Hombre topo. A ver, ¿quién habla? Yo nunca había oído hablar un hombre topo. El hombre topo de la línea 3. La rata gigante. Oye, a mí me gustaría hablar algo chistoso. Bueno, no chistoso, es muy respetable. Aquí en México el 80% de la gente son católicos, más o menos 70-80%, pero dicen que el 100% son guadalupanos. ¿A qué me refiero guadalupanos? A que le son fieles o son seguidores de la Virgen de Guadalupe. Y fíjate que hay una estación que apareció una imagen de la Virgen de Guadalupe. Fíjate que esto fue en 1997, a raíz de unas lluvias, unas filtraciones, porque no muy seguido, pero se filtra el agua dentro de las estaciones, ¿no? Aquí se filtró el agua y empezó a salir una humedad, y esa humedad dejó una figura en una pared de granito, con la figura muy similar a la que tenemos en la Basílica de Guadalupe de la Virgen. Entonces, esa es está en el Metro Hidalgo, ¿no? Dicen, coincidencia, subterránea, un milagro será, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, oye, antes de entrar un poquito de las historias un poquito más espantosas, hay algunas cosas raras, hay muchos rumores y cosas extrañas. Por ejemplo, la última parada no es Cuatro Caminos. Se rumora, y esto no es comprobado, que cerca de la estación Cuatro Caminos, desde su construcción, existe una estación secreta. Esta estación solamente sirve para los militares, ya que fue diseñada exclusivamente para que el ejército pudiera llegar al Zócalo en caso de cualquier emergencia. Oye, esa sí la estudié, y fíjate que la estudié muy a profundidad, porque puede tener cierta razón. Nuestros amigos, el Zócalo es el centro de la ciudad donde está el Palacio de Gobierno, y esa estación que se refiere Huicho, que es la Cuatro Caminos, está muy cerca del campo militar número 1. Es un campo militar gigantesco que está entre la frontera del Estado de México y el Distrito Federal, y es enorme. No, a mí, Huicho, no se me haría nada descabellado que sí pudiera descolgarse una estación hasta allá, ¿no? O sea, si te claro, fijas, son pocos metros. Sí, y también se habla de otras estaciones fantasma o estaciones que se diseñaron y nunca se abrieron, o etcétera, pero esto tampoco se ha podido comprobar. Lo que sí existe es una réplica de estaciones que se utiliza para el entrenamiento de los empleados del metro. Uh-huh. Es la que está en Aragón, ¿no? O está en Aragón o algo así, ¿no? En Zaragoza, en la línea 1, que se usa para el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Metro. Inclusive se puede pedir, el público en general puede pedir una visita. si quieres visitar otra estación del metro a la que nunca hayas ido, puedes pedir visitar la estación de entrenamiento. Ok, qué chistoso. Oye, Huicho, tenemos otras dos llamadas. Dice Rodrigo Uranga, dice, el Metro Valderas es lo máximo con mi tocayo Rodrigo. Me imagino que es alguien que toque, no sabía. Gracias, Rodrigo, por tu llamada. Aurelia Cruz dice, a mí me tocó estar antes de llegar a Pantitlán en el túnel y eran las 5 de la mañana y se fue la luz y se escuchaba ruidos y me tuve que ir al frente del vagón. No le saque, Aurelia, no le saque. Muchas gracias por tu llamada.
Oye, Agustín Muñoz Oye, dice, pero a mí me eso nos consta- puede dar entrada, justamente esta llamada nos puede dar entrada a las más tenebrosas. Fíjate que una de las leyendas más populares es la del vampiro de Barranca del Muerto. Cuenta la leyenda que hace algunos años un hombre iba de regreso a casa después de un día largo de trabajo y se encontró a este famoso vampiro de Barranca del Muerto. Dicen que enterraron tan profundo, que escarbaron hasta un lugar donde vive este ser. Que si te quedas dormido en la estación de Barranca del Muerto, este ser puede salir y chuparte la sangre. Una persona que afirma haberlo visto, lo último que recuerda es verlo y después se encontraba en el hospital. Oye, sí, pero dicen que este es el que lo hizo saber más, pero que hay varias personas que han pasado por este fenómeno, pero además dicen que no es que si te quedas dormido, es Barranca del Muerto es la última estación y que si te llegan por alguna cosa y te llegas a pasar y te llevan a donde estacionan el metro, ahí es donde sale, ¿no? Es lo que yo escuché. Pues mira, no sé bien, pero sí hay varios reportes de eso, así como también de la mujer sonriente del metro. Ay, eso Esta está leyenda horrible, de la platícalo, línea 1, la platícalo. línea rosa, en la cual algunos usuarios también afirman que si viajas a altas horas de la noche, cuando el vagón está casi vacío, muy probablemente te cruces con la mujer sonriente del metro. ¿Sí? ¿Escuchó? Se acaba de meter Hello Kitty, ¿la escuchaste? ¿No? ¿Cómo que Hello Kitty? No, aquí no se escucha nada. Nada. Oye, también hay otro de ofrendas del metro. Fíjate que durante la construcción del metro se dice que durante sus trabajos muchos trabajadores desaparecieron y la leyenda más oscura dice que fueron ofrecidos para la construcción del metro, ¿tú crees? Bueno, bueno, creo que ya habían desaparecido 300 años antes, 400 años antes los sacrificios humanos. Oye, Huicho, fíjate, tengo otros 3 llamadas. Agustín Muñoz dice, a mí me consta que Huicho está armando a mis aceleros para incluso con el uniforme de los Steelers tumbar a los Anunnakis. Muchas gracias, Agustín. Está bien, Exacto. está bien. La verdad es que sí. Y sobre todo con un programa dedicado a los aceleros que te vamos a tener para ti especialmente. Vas a ser el primer invitado de ese programa que se llama el Steeler Fan Show y lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Vas a ver. Y Anunnakis también. Muy bien, ojalá y no lo escuche nadie de los Pitbull. No es cierto, mucho éxito, Huicho. Oye, Rosario Aguilar dice, hay un video donde unos trabajadores bajan con una cámara, registran luces, se hacían ruido. Rosario, muchas gracias por tu llamada. Fíjate que yo lo vi y sí se ve raro. No podría yo asegurarte la fidelidad, porque hay muchos comentarios en favor y en contra en lo que yo vi en YouTube, pero sí lo vi y sí está de miedo. Y hay otra llamada de Sara Guzmán, dice, la estación 7 es la más profunda y cuando era la Guerra Fría era para dónde ir si había una guerra nuclear entre los gringos y los soviéticos. Wow. Sí, oye, yo he ido a esta estación está cerca de casa de mis papás y por alguna ocasión la pude bajar y son como, no te miento, ha de tener 50 metros de profundidad, es profundísima. Sí, muy bien, sí, hasta la fecha, cuando esté el apocalipsis. Ajá. Oye, perdón, es que me están bueno, te cuento. Ajá. Y les cuento a los amigos. Escuché hoy una narración de un relato. Hoy les voy a decir que las fuentes que tenemos es Voces Muertas en YouTube, así es un señor que tiene videos, y otro que se llama Relatos de la Noche. En Relatos de la Noche hay una historia que sucede en la Ciudad de México en la que esta persona está hablando que dice que una señora gritó y esta mujer gritó que una niña, una joven, se aventó a las vías del tren justo cuando estaba entrando. Entonces el policía detuvo el tren. Entonces detienen al tren, empiezan a hacer operaciones de revisión y todo, pero la señora está histérica gritando que la niña la tiraron, se empieza a formar un grupo de gente, algunos se quieren meter a saltar a las vías para ver si pueden ayudar. Entonces el policía les dice, no, ya, regrésense. Le hace unas señales con su lámpara al metro y continúa su viaje.
Hoy, Pero entonces la gente se pone furiosa. Dicen, oye, ¿qué te pasa, policía? No sirve para nada, ya sabes, México. Y se ponen en contra del policía para ver, y el policía dice, no pasa, no hay nada, ya, váyanse. Pero la señora otra estaba tan histérica que el policía se regresó y dice, ok, les voy a platicar lo que pasa aquí. Lo que pasa es que parece que en los años 90 una mujer, una joven, se aventó a las vías del tren y de repente, en algunas ocasiones, los sábados por la noche, se vuelve a ver. hoy. Eso es una historia que narran. Oye, también la del joven del joven de la cachucha naranja. Fíjate que hay una historia que una señora venía pasando y vio en los andenes sentado, que le llamó mucho la atención, un chavo con unos shorts blancos y una gorra naranja. Lo pasó y lo vio y se le hizo muy raro. Llegó a la estación y estaban sacando el cuerpo muerto de un chavo con shorts blancos y la cachucha naranja. ¿Coincidencia? Pues, Oye, hay otra leyenda. Las niñas fantasmas siempre son espantosas. Son más espantosas que los viejitos, son más espantosas que los zombies. Sucede que hay una niña que se acerca en la estación de la línea 5, en la terminal aérea. En esa estación, si estás esperando tarde en la noche, se te puede acercar una niña y te dice, oye, ¿jugamos con mi pelota? Y te avienta la pelota. Pero si no acachas la pelota se cae al tren o a las vías. Y cuando tú te asomas para ver qué hay en las vías, lo que ves es la cabeza de la niña. Y por supuesto, cuando volteas, ya no hay nada. ¡Ay, qué susto! Oye, qué susto. Oye, tengo otras llamadas aquí muy interesantes. Dice, mira, Rosario Aguilar dice, el metro es la maravilla del transporte. Es un dolor irreparable lo que nos pasó con la línea 12. Es algo de terror, pero que sí pasó. Ahorita lo platicaremos. Y Heidi Magali García dice, hubo una época en donde no solo en el metro, sino en cualquier parte se veían la gente imágenes de la Virgen de Guadalupe. Incluso hasta noticiarios estaban muy atentos en ese punto. Prefiero que sea de los Denver Broncos Fan Show. Muy bien, así te vamos a hacer los Denver Broncos Fan Show. Necesitamos que lo van a ver. Quien fan, o sea, tiene que haber más de 2 fans del equipo para hacer un programa. Bueno, pues ya tengo. Oye, otra llamada. Santiago Bernal dice, en la estación Panteones, los invito. Hay muchísimas leyendas. Por ejemplo, la viejita que te pide limosna y desaparece. Oye, si es el levito que dice que una viejita se te aparece y que te dice, metro, a ver, se llama Metro Panteones porque es una estación que está rodeada de muchos panteones. Está el panteón judío, el panteón español, el panteón inglés. Hay varios panteones de varias comunidades que había, sobre todo en el siglo XVIII y XIX aquí en la Ciudad de México. Estaba en las afueras, ahora está en una parte, pues más o menos también todavía sigue siendo de las afueras de la Ciudad de México, no de la zona conurbada. Dicen que hay una viejita que llega y te dice, una limosna, no, que si no la pelas pues se va, y que si le dices sí, permítame, volteas tú a sacar el dinero y cuando volteas ya no está la viejita del Metro Panteones. Sí, está. Oye, no sé si la historia que nos estaban contando de los gritos sea de la estación del Metro Tacubaya. Específicamente en las vías se escuchan gritos espantosos, justo cuando el metro deja de dar servicio. Pero al tratar de encontrar el origen de los sonidos tan desagradables, no se encuentra ninguna explicación. Oh, sí, está terrible. Sí, está. Oye, yo te voy a aplicar. Yo tengo otras del metro del mundo. Porque, bueno, al ser un entorno subterráneo y oscuro, se presta a que en todos los lugares, en todo el mundo haya leyendas. ¿No crees eso? Uh-huh. Y fíjate que te voy a decir, traigo uno del metro de Madrid. Fíjate que hay una leyenda donde dice que en las vías férreas de ese metro, de la estación Tirso de Molina, que es una estación que tiene más de 150 años. Bueno, les voy a decir, esa línea, la estación de México, el metro de México,
no tiene 160 años, no es cierto, discúlpame, iba a decir una barbaridad. Esa tiene 150 años. Y fíjate que esa línea ahí han encontrado restos, y cuando encontraron los restos traía la ropa de un fraile. Y dicen que ahí, y sí era cierto, porque estaba a las afueras de un monasterio. Entonces creen que eran parte del panteón. De hecho, cuando hicieron el metro, removieron parte de algunas tumbas. Se puede haber sido una de las tumbas más lejanas del panteón, y dice que ahí se oye, en las noches se oyen o se llegan a ver a los monjes caminando en el fondo de las vías. Bueno, platicando de la estación Panteones, una Ajá. de las leyendas que se cuenta es que cuando está vacía tarde en la noche en los últimos servicios, muchas veces la gente dice, bueno, pues sí entra y sale gente, pero curiosamente esta gente trae ropa antigua o ropa pasada de moda, cosa del pasado. Dicen que son pasajeros de otra época. Oye, pues está interesante. Oye, la pregunta es, ¿Eh? ¿traen boleto? ¿Traen boleto pagado actualmente? O... Se quedan ahí. No, acuérdate que si no sales, no te cobran otro boleto. Ah, bueno, entonces andan por ahí. Oye, fíjate que hay una historia en Tokio que, pues como es bien conocido, Tokio es una de las ciudades que tiene un problema de los índices más altos de suicidios. Y fíjate que dicen que hay unos fantasmas que son los fantasmas altruistas, y que hay mucha gente que ha dicho, es que he estado a punto de, me iba a suicidar, me iba a aventar a las vías del tren. Últimamente ya han puesto muchas cosas para que no sea tan fácil que la gente se aviente. Entonces, que me iba a aventar, y cuando me iba a aventar llegó alguien y me dijo, no lo hagas, por favor, recapacita. Y cuando volteó ya no había nadie. Entonces, Wow. se habla de los espíritus o los fantasmas altruistas del metro de Tokiota. Oye, y la estación en México que tiene más suicidios es la estación de Portales. No me digas, cerca de la Ahorita estación. sí, ahorita que comentabas de estaciones de otros países, una de las estaciones más antiguas de trenes es la de Estocolmo. En Ajá. Estocolmo compraron un montón de trenes diferentes que les llamaban la flecha plateada. Ajá. Eran diferentes, no tenían el mismo color que los trenes normales y eran muy poquitos, y algunos de estos estaban muy maltratados, eran de otra época. Pero entonces ahí hay varias leyendas porque desaparecieron estos trenes, estos vagones dejaron de ser utilizados. Entonces dicen que una vez al año aparece uno de ellos que si te subes a él nunca te puedes bajar. Uy. O también, para la risa se baja. Otra de las leyendas también de estas vagones color plateados de Estocolmo es que ay, ya sé, que aparecen con muertos, que aparece igual que con almas que no descansan. Oye, aquí tenemos otras llamadas, dice Cindia Lejinska, dice, estoy como ustedes, dicen aquí en mi isla, en mi Mayagüez, escuchándolos hecho bolita, como dicen, aterrada, pero no quiero dejar de escucharlos. No, Cindia, son puras historias, no te tengas miedo. Aquí está. Gracias por escucharnos. Ay, ya me Muchas acordé de gracias. su miedo. Oye, Juan Carlos Mercado dice, ¿qué? Mi estación Portales es sagrado. Es del mensaje desde la cabina de controles del ingeniero Juan Carlos Mercado. Oye, Huicho, fíjate que te voy a platicar. Hay también en Moscú, fíjate que hay unas estaciones por las cuales pasa el metro. Son estaciones conocidas porque el metro pasa por ahí, pero nunca para. De hecho, no están en el croquis o en el mapa del metro. En la línea aparece una estación a otra. Tú pasas, las ves, pero no te puedes bajar. Están cerradas, nunca se abrieron. Se dicen que porque hubo muchos accidentes, y recordemos que aquí fue en la época de Stalin, cuando se construyó gran parte de los metros. Si tú vas al metro de Moscú, cada estación es diferente y cada una es como un palacio. Y dicen que se le empezaron a motinar y que hubo tanto el relajo que la policía mató a muchos, que hubo muertos, accidentados, y que optaron por mejor dejar de
esas estaciones. Son un par de estaciones en Moscú. Bueno, Moscú es creo que el número 1 transitado de gente en el mundo, ¿no? Después de primero Moscú y después México, creo, ¿no? Bueno, fíjate que de aquí, de esta página que se llama Relatos de la Noche, escuché esta historia. Es una historia muy sencilla en realidad y como que tiene elementos creíbles. Ajá. Entonces, esta persona relata que está regresando a su casa, se queda un poco tarde haciendo una tarea con alguna persona, pero ya le da miedo porque vive en la colonia Guerrero. Para los que no sepan, la colonia Guerrero es una de las colonias más peligrosas de la Ciudad de México, muy famosa por sus temas de violencia urbana. Entonces, esta persona quiere regresar a su casa, pero tiene miedo de regresar muy noche porque además de que es peligroso, ya han tenido problemas con otra pandilla, con un grupo de gente de ahí que los ha amenazado. Entonces este cuate se sube al metro, el metro se toma más tiempo para iniciar y él dice que está cabeceando, se está quedando dormido y cada vez que se despierta ha cambiado la gente del metro, todos son diferentes. Entonces vuelve a cabecear, se despierta y la gente es diferente. Pero el metro no ha salido de la estación, todavía los están haciendo esperar. Entonces se levanta, se queda sacudiéndose para no volverse a dormir, sale el tren, total, hace su viaje, llega a su casa, se baja, pero llega 15 minutos más tarde a su casa. Justo está entrando a su calle, a su colonia, y están las patrullas, la policía, y han matado a sus 3 mejores amigos. Que si él hubiera estado ahí unos minutos antes, también le hubiera tocado a él. Órales. Sí, de terror. Oye, Huicho, y yo quisiera terminar esta sección con mi comentario de que, bueno, hay otro, el metro de Buenos Aires. Fíjate que como les comenté, fue el primero que se hizo en América Latina, se construyó desde 1910 a 1913. Y fíjate que perdieron la vida ahí en una estación dos obreros italianos. Como sabrán, hay una gran comunidad de italianos en Argentina y fue un accidente terrible y cayeron a las vías por una viga. Incluso estuvo cerrada, los sindicatos empezaron a pelear, etcétera. Pero dicen que en la noche, si pasas después de las 12 de la noche, es precisamente por esa estación, y nada más es ahora que las luces empiezan a tintinear, empiezan a parpadear, ¿no? Entonces, un momento. Oye, tengo varias llamadas. La persona que yo tengo conocimiento de una persona que se metió al metro de Tlaxcala. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que Tlaxcala no tiene metro. Eso fue lo terrible. No se lo sabía, ¿no? Oye, tengo otras 3 llamadas, si me permites, Huicho. Edmundo Tortolero dice, muy interesante tema para aprender. Saludos, muchas gracias. Comet Capital, nuestro patrocinador. Felicidades, navenautas, por otro gran programa. Heidi Magali García, se dice que en la estación Lindavista andan robando los fantasmas de los trabajadores que murieron en las operaciones del tren. Y si alguien anda ya en horas tarde, se les puede ver caminar por el andén con ropa de trabajo. Oye, y aquí Cristina Perucci dice, hagan un programa del Titanic, mis hermosos. Con todo gusto, Cristina, gracias ya es un tema que ahí hemos pensado. Está un poco manoseado, pero lo queremos manejar desde un punto de vista diferente, ¿no? Muy bien, mucho adelante. Pues nada, Lalo. Perdón. Yo creo que hay muchas más historias. Hay historias urbanas, hay historias de miedo, hay historias chuscas. Y como tú dices, no es solamente el metro de la Ciudad de México, sino todos estos lugares subterráneos que utilizamos para viajar. Oye, sí, a mí me tocó ver una vez en el metro de Nueva York, algo real, el metro de Nueva York, una cantidad de ratones, no de ratas, ratones, eran una alfombra, pero parecía una alfombra sin fin, no tenía fin, salían y salían y salían, y no sé, yo jamás me imaginé que hubiera tantos ratones, ¿no? Bueno, creo que todos aquí los que vivimos en la Ciudad de México o la conocemos, identificamos Metro Toreo, sobre todo Toreo. Este era un edificio muy grande que tenía una cúpula, y lo habían hecho afuera del Metro Toreo.
cuando quitaron eso, Lalo, derribaron, había no ciudades, había civilizaciones de ratas abajo. Mundos moviéndose de ratas, imagínate. Es terrible, terrible. Pues bueno, pues muy bien, Huicho. No sé si quieres terminar con alguno. No. Pero Así es. tal vez nada más contar que a lo mejor hay más historias de esto, leyendas urbanas. Sí, no, seguramente hay en todo el mundo, ¿no? Oye, tengo otra llamada de Cindy Alegisca, dice, yo fui al metro de Nueva York y quería ver The Warriors, la película de los 70s, y vi más de eso. Ah, pues sí, fíjate, Cindy, muchas gracias. Sí, el metro de Nueva York es icónico y sí da miedo. Yo lo he tomado en pedazos cortitos, nada más por vivir la experiencia, pero sí da miedo. Tiene unas partes muy padres, pero sí, padrísimo. Pero fíjate, yo te voy a decir, hay metros mucho más feos que el de Nueva York. No quisiera quemar las ciudades, pero sí, por mucho he visto Sí, otros. no, es probar. Sí, ¿Eh? es verdad, no es mentira. ¿Sí? ¿Mandé? Si es verdad, no es mentira. Sí, O sea, sí, ¿qué metros son horribles? Porque el metro de la Ciudad de México no era tan malo, y no es tan malo, salvo la falta de mantenimiento que ha causado un par de accidentes. Pero eso es Sí. debido a otra cosa. Hay metros Sí, pero- muy mal mantenidos, metros en Europa, hay metros en Estados Unidos, y en Pues sí. Boston hay un túnel espantoso. Sí, yo cuando conocí otro metro ya grande, llegué a México y dije, pues nuestro metro está muy bien. Hay mucha gente, ya está sobrepasado. Hoy vi otros videos donde pasó mucha gente. Pero oye, antes de terminar el tema, 2 llamadas, dice Tomás Prat. El metro, hermoso, al menos sus estaciones, los de Moscú. Gracias, Tomás. Otra de Tomás dice, totalmente de acuerdo. El metro mexicano era el más limpio y el más bonito. Pero, pues sí. Aquí tengo otra llamada que me manda nuestra amiga. Dice, hola, navenautas. Yo tengo claustrofobia. El día que me subí al metro estaba a reventar. Casi me muero y quería aventar a varios. Qué miedo, jaja. Saludos, Laura Alicia. Muchísimas gracias. Oye, un poco de las historias ñaca para contarles. Fíjate que, ¿te acuerdas, Lalo, que te platiqué que vimos algo raro volando en el cielo aquí? Yo estoy cerca de Caleta, en Acapulco. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? Bueno, pues resulta que mi hija Ana encontró un post en TikTok de otras personas que reportan un animal alado volando sobre Caleta, muy grande. Muy grande. O sea, puede ser ¿Un una animal águila, alado? puede ser un pelícano desvelado, pero nadie sabe qué es. Bueno, Creo que bueno. debemos investigar, Lalo. Sí, tenemos que investigar. Ahí tenemos material que les vamos a compartir de la convención Navenauta del 2023. Muy bien, así le vamos a caer. Y sí, Wicho, hay que... Oye, otra llamada, dice Rosario Aguilar. Cuando necesitaba masajes, me metía al metro a las horas pico. Ahí me masajeaban hasta donde no. Hola, Rosario. Bueno, también dice que hay gente que está sola, se mete al metro para sentir que la agarran, que la tocan y que la abrazan, ¿no? Mi Lalo, pues creo que tenemos que despedirnos, si no me equivoco. Así es, Wicho. Pues si nos haces favor de despedir, por favor. Pues vámonos. Nos vemos, amigos. El próximo martes nos vemos aquí de 7 a 8 de la noche por Radio Use, y buscaremos un tema interesante para ustedes que les pueda dar miedo o diversión o algo. Por lo pronto, un abrazo muy grande. Gracias, Lalo. No te enojes. Ahorita hablamos.